En nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico, continuamos hoy considerando el aspecto de la purificación ceremonial del leproso fuera del campamento, dentro del tema de la purificación de la lepra. En nuestro programa anterior leímos los versículos 4 al 7 de este capítulo 14, que nos decían lo que hacía el sacerdote cuando acudía donde estaba el leproso. Demos lectura una vez más a estos versículos. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. A la luz de este pasaje dijimos que esta era una ceremonia rara porque todos los otros sacrificios debían ser ofrecidos en el altar del tabernáculo y más tarde en el altar del templo según el mandato de Dios. Pero esa es la excepción. El leproso era excluido del tabernáculo y por tanto era necesario que el sacerdote fuera donde él estaba. Hoy vamos a ver el significado de algunas de las cosas mencionadas en este pasaje. El versículo 3 decía, saldrá fuera del campamento. El altar de bronce para los sacrificios nos habla de la cruz de Cristo. Pero aquella cruz tenía que estar acá en la tierra. Jesucristo tuvo que venir acá para juntarse con nosotros. Amigo oyente, estábamos excluidos de Dios, éramos extranjeros y alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, Él tuvo que venir aquí. El versículo 4 dice que el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Para este sacrificio se usaron 2 aves vivas y limpias. Sin duda eran palomas o tórtolas. Mientras que una era sacrificada para representar la muerte de Cristo, la otra vivía para simbolizar la resurrección de Cristo. Estas son las 2 facetas del mismo Evangelio. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». 2 aves, la muerte y la resurrección. Ahora, según el versículo 4, usaron entonces también la madera de cedro. Ahora, esta madera, creemos nosotros, es un símbolo de la perfecta humanidad de Cristo. La madera de cedro era incorruptible. Servía a un propósito práctico, como manilla del cepillo que tenía un hisopo atado con un anillo de color escarlata, o sea, de grana, que evidentemente era de lana. La lana mencionada aquí, creemos nosotros, era señal de fe en la sangre. Nos recuerda que Rahab fue instruida a atar un cordón de grana a su ventana como evidencia de su fe, y que esto significó su propia salvación cuando la ciudad de Jericó fue destruida. Luego el versículo 4 menciona al final el hisopo, que es una especie de mata que crece entre las rocas en lugares húmedos. Esto representa la fe del individuo, significa su apropiación y aplicación de la redención de Cristo. Lo que ocurre es que uno simplemente puede hacer una señal afirmativa con la cabeza y decir que cree que Jesús murió y resucitó. Pero esa no es la fe salvadora. La pregunta, amigo oyente, es si usted ha apropiado esta salvación para usted mismo. ¿Ha puesto usted de veras toda su confianza en Él? Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 14 de Levítico. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. En este versículo 5 se menciona el vaso de barro. Y este vaso de barro nos habla de la humanidad de Cristo, quien compartió nuestra carne y nuestra humanidad. Pablo se describe a sí mismo como un vaso de barro en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros».
El vaso de barro es este cuerpo que tenemos. El énfasis aquí es sobre la debilidad y la enfermedad de la humanidad. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 15, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Ahora, las aguas corrientes significan que esta es agua viva. Esa agua era tomada de una corriente o vertiente y habla tanto de la palabra de Dios como del Espíritu de Dios. Este es un rito extraño, pero hermoso. Una de las aves se mata en el vaso de barro en el cual había agua viva. Y esto representa la muerte de Cristo, quien se ofreció mediante el Espíritu Eterno. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 14 dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Era esencial tener las dos aves para poder cumplir el significado simbólico de la resurrección. El ave viva era mojada en la sangre del ave muerta para identificarla con el ave que había sido muerta. Luego, el ave viva era dejada en libertad y se iba volando. Cristo, amigo oyente, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para darnos así la libertad para estar firmes en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esto quiere decir que los que están en Cristo no deben someterse de nuevo a la religión, ni a los reglamentos, ni al ritual, ni a la ley. Cristo tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte, pagó nuestra pena, fue resucitado por nosotros. Ahora, si Él murió por nosotros aquí, entonces nosotros hemos muerto en Él. Esto es lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, cuando expresa, «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Ahora también por su resurrección y ascensión, nosotros hemos resucitado en Él, y estamos en Él allá, a la diestra de Dios. Amigo oyente, el verdadero creyente es tan libre como las aves de los cielos, y es libertado de la religión, del ritual y de la ley. El creyente ahora es el esclavo por amor del Señor Jesucristo. Está sujeto a la voluntad y al camino de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 14 de Levítico se nos dice, «Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio». 7 es el número de plenitud y finalidad. Esto contestaba para siempre a la pregunta en cuanto a si el leproso quedaba realmente limpio o no. Amigo oyente, hay solamente dos clases de personas en este mundo. Hay leprosos y hay leprosos que han sido limpiados. O sea que hay pecadores perdidos y hay pecadores que han sido salvados. El hisopo denota la fe del pecador que lo impulsa a la aplicación personal de la sangre de Cristo. El salmista en el Salmo 51:7 dice, «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». Lo importante es la aplicación de la muerte de Cristo y la sangre de Cristo al pecado en nuestras vidas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Según el versículo 5, al matar una de las avecillas sobre aguas corrientes, el agua viva y la sangre se juntaban en esta ceremonia. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, el apóstol Juan anota cuidadosamente para nosotros que cuando Cristo murió y el soldado abrió su costado con una lanza, salió sangre y agua.
El mismo apóstol Juan repite luego en su primera epístola, capítulo 5, versículo 6, el hecho de que Jesús vino mediante agua y sangre. Los gnósticos, en el tiempo de Juan, enseñaban que Jesús no era Dios, que Dios vino sobre él en el bautismo, el agua, y que se apartó de él en la cruz, la sangre. Juan insiste en que Jesucristo era Dios desde el principio, aun antes de que fuese hecho carne, y que aún era Dios en la cruz cuando derramó su preciosa sangre. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así pues, todas estas ceremonias y las ofrendas para el leproso confirmaron esto e ilustraron esta gran verdad. Volvamos ahora al capítulo 14 de Levítico y leamos los versículos 8 y 9. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Ahora usted tiene que admitir que esto también es algo bastante raro. La ceremonia del sacrificio ya había sido completada, simbolizando que el leproso había sido limpiado y aceptado. Pero ahora, antes de que se reintegre en la sociedad, la necesidad de este ritual adicional demuestra que su vieja vida ha terminado para él, y que ahora toda una nueva vida le queda por delante. Los vestidos representan los hábitos de la vida. El raer de todo el pelo de su cuerpo acentúa el cambio radical y revolucionario que tiene lugar en su vida. Amigo oyente, cuando un creyente llega a Cristo, tiene que haber un cambio. El apartarse de la carne es esencial para un caminar que le agrade al Señor mientras estemos en este mundo. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y esta todavía es la probeta para los suyos. Notemos una vez más que los 7 días indican un período completo de examen e inspección. Tiene que ser examinado de nuevo antes de que pueda volver a la sociedad. A veces permitimos que los recién convertidos den su testimonio sobre su experiencia con Cristo demasiado pronto. Los nuevos creyentes, amigo oyente, deben ser apartados y vigilados un poco. Debe haber en ellos amplia evidencia de una novedad de vida. Y al final de este tiempo notemos que tenía que lavarse por completo. El Hijo de Dios también debe ser lavado continuamente. El Señor Jesús dijo, según Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amigo oyente, usted nunca podrá ser limpiado ni santificado, apartado para el uso de Dios, sino hasta cuando llegue a la palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto? Permítanos decir, amigo oyente, que el período de estos 7 días son para el creyente un tiempo de plenitud, el tiempo en que Dios terminará la jornada terrenal de su iglesia. Entonces, Cristo la presentará a Dios el Padre como una iglesia limpia y sin mancha. A esto se refiere Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, versículos 25 al 27, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mientras tanto, el creyente aquí está en el proceso de ser santificado. Este es el aspecto práctico. Debe haber un crecimiento diario, un desarrollo constante en la fe y en la práctica. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud es para el cuerpo físico. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar en este tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es
la purificación ceremonial del leproso dentro del campamento. Leamos el versículo 10 de este capítulo 14 de Levítico. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. El leproso limpiado está ahora listo para entrar en la congregación del Señor, pero cuando entra, tiene que tomar su lugar junto con los otros israelitas y presentar las mismas ofrendas que todos los demás miembros de la congregación traían ante el Señor. Tenía que ofrecer 2 corderos, una cordera, flor de harina, aceite y un log de aceite, o sea, una medida de aceite. Todas estas eran las ofrendas comunes y corrientes que el israelita ordinario haría normalmente durante toda su vida. Esto indicaba la aceptación completa del leproso que había sido limpiado. Tenemos ahora en este capítulo un pasaje extenso que abarca desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Lo que se describe aquí es una ceremonia continua que abarca todas las ofrendas y significa que el leproso limpio ahora se puede parar delante de la puerta del tabernáculo exactamente como cualquier otro israelita. Trae un cordero para la ofrenda de transgresión, para recordarle que todavía es un pecador que peca y que necesita que sea aplicada a su vida la sangre limpiadora de Cristo por medio del Espíritu Santo. El segundo cordero es para la ofrenda por el pecado, porque el leproso limpiado todavía tiene la naturaleza pecaminosa. La cordera que trae es para el holocausto, para manifestar la persona de Cristo como Dios lo ve. La flor de harina amasada con aceite habla de la ofrenda de alimento que manifiesta la hermosura de la humanidad de Cristo. La sangre puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha indica que ahora puede escuchar la voz del Hijo de Dios diciéndole, tu fe te ha salvado. La sangre puesta sobre el pulgar de su mano derecha indica que ahora puede servir a Dios con manos limpias. La sangre puesta sobre el pulgar de su pie derecho indica que el leproso limpiado ahora puede caminar en la senda de Dios. El aceite vertido sobre su cabeza indica que ahora es totalmente dedicado a Dios. Todas estas ofrendas hablan de Cristo, pues es sólo por medio de Él que el leproso limpiado es aceptable ante Dios. No hay nada especial en cuanto a una persona por el solo hecho de ser un leproso que ha sido limpiado. Demasiadas veces vemos a cristianos que creen que por una u otra razón son diferentes y especiales. Se apartan de los demás y se creen mejores que los otros. Amigo oyente, todos tenemos que venir exactamente como vienen todos los demás. Cada uno solo puede ser aceptable ante Dios única y exclusivamente por medio de los méritos de Cristo. Cada uno tiene que ser lavado por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Usted recordará que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús en el aposento alto que el Señor no le lavaría los pies jamás, a lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay aquí una gran lección para usted, amigo oyente, y para mí también. Sí, es verdad que el leproso era reintegrado a la comunidad, ya que había sido limpiado de su lepra. Sin embargo, tenía que pararse junto con todos los demás de la congregación ante Dios. Todavía se paraba allí como pecador que necesitaba la purificación continua ante Dios. Los versículos 21 hasta el 32, que no leeremos, explican la ofrenda que podía traer si se trataba de un pobre. Ahora, sería lógico pensar que una persona que había sido leprosa no tendría medios como para un ritual primoroso. Y una vez más, vemos que la provisión de Dios para los pobres es maravillosa. Nadie es excluido por causa de su pobreza. Las tórtolas o palomas bien podían servir de sustituto para la ofrenda. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Levítico, lo que le permitirá estar informado en cuanto a su contenido y obtener el mayor provecho posible cuando reiniciemos el estudio de este libro en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico,
Y dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra, llegamos al aspecto de la purificación ceremonial de la casa en la cual había lepra. Comencemos leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 14 de Levítico. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Debemos confesar que nos parece cosa rara esto de encontrar lepra en una casa. Es difícil saber exactamente qué es lo que significa esto. Quizá fuera algún tipo de moho, putrefacción seca o destrucción por comején. En todo caso, el sacerdote tenía que examinar la casa para ver si descubría manchas verdosas o rojizas, y luego volver a examinarla 7 días más tarde para ver si la plaga se había extendido. El cuadro que presenta esto es que vivimos en una casa vieja aquí, la cual es nuestro cuerpo físico. Y vivimos en este mundo que también está contaminado por el pecado. La casa vieja en que vivimos está llena de lepra espiritual. Hay 3 períodos en la purificación ceremonial de una casa. En primer lugar, la casa era desocupada de todos sus muebles y ocupantes. Luego el sacerdote venía para inspeccionar la casa y luego la cerraba por 7 días antes de hacer otra inspección. Si después había indicio o señal de la lepra, se quitaba el enyesado de la parte infectada y se quitaba las piedras morbosas. Ahora, si el sacerdote encontraba vestigios de la infección en la casa renovada, entonces la casa entera tenía que ser derribada. Sabemos que habrá un tiempo cuando Dios demolerá esta tierra que está tan manchada de lepra. La va a reconstruir, la va a hacer limpia. La Biblia dice categóricamente que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán libres de pecado. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de la purificación ceremonial de la lepra. Este aspecto es la ley ceremonial para la purificación de la lepra y los flujos de la carne. Leamos ahora los versículos 54 al 57 de este capítulo 14 de Levítico. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Esto parece ser una ejecución enfática de la ley con respecto a la purificación de la lepra. Fíjese usted que el propósito principal del ritual era para enseñar. La última parte del versículo 57 dice, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es una gran lección espiritual y es para nuestra enseñanza. Usted, amigo oyente, y yo tenemos lepra espiritual. Si usted o yo fuéramos al cielo sin Jesucristo, sin confiar en Él, tendríamos que clamar, inmundo, inmundo, y seríamos echados fuera. Pero en Cristo somos aceptados en el amado. Amigo oyente, ¿dónde está usted hoy en día? ¿Es usted leproso que ha venido a Jesucristo para ser limpiado? ¿O está todavía inmundo? ¿Qué más espera? Cristo ya murió y resucitó por usted y le llama con sus brazos abiertos para que venga tal cual es y reciba el perdón y la limpieza completa de sus pecados. Le exhortamos a aceptarle ahora mismo, personalmente, como su propio Salvador y Señor absoluto de su vida. En esta forma, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 14 de Levítico. Y entramos ahora al capítulo 15. En este capítulo veremos que los flujos simbolizan la contaminación repulsiva del pecado oculto o secreto. Ya hemos estudiado 2 capítulos sobre el tema de la lepra. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto a la contaminación ambiental, pero hay también una contaminación espiritual y moral de nuestras almas, de nuestras mentes y de nuestra vida entera. Estos flujos son sumamente contagiosos e infecciosos y nos revelan la gran perversidad del pecado. La naturaleza humana no es tan solo corrupta, sino también corruptora.
Este capítulo pone un espejo ante nuestra naturaleza, y después de darnos una mirada, no hay ninguna carne que pueda gloriarse delante de Dios. Uno creería que la lepra era la peor de todas las enfermedades, pero en realidad no era tan contagiosa ni contaminadora como los flujos que estudiaremos ahora. Quisiéramos citar del Dr. Leiker, quien es una autoridad en cuanto a la lepra. Él dice, la lepra es causada por pequeñísimos microbios que se llaman bacilos de lepra y que solo pueden ser vistos por medio de un microscopio. Los bacilos fueron descubiertos en el año 1873 por el médico noruego Hansen, y es por eso que la lepra a veces se la llama la enfermedad de Hansen. Estos bacilos están presentes en grandes cantidades en la piel de ciertos tipos de leprosos. Pasan de estos a la piel de personas saludables, principalmente mediante el contacto físico. Entonces, entran en la piel a través de heridas y rasguños o pequeños arañazos donde pueden vivir y propagarse. Solo los enfermos infecciosos, aquellos que tienen muchos bacilos en la piel, pueden propagar la enfermedad. Muchos enfermos de la lepra ya no tienen bacilos en la piel y por eso no propagan la enfermedad. Prosigue el Dr. Leiker ampliando su conocimiento en cuanto a esta enfermedad y dice, baños frecuentes, el lavar de la ropa y el guardar limpia la casa, todos ayudan en la prevención de la enfermedad, porque muchos bacilos pueden ser quitados mediante el lavado con agua y jabón antes de que entren en contacto con la piel. Lo importante es el evitar el contacto físico con casos infecciosos de la lepra. Los microbios no pueden ser transportados por el aire ni por los insectos. No hay prueba alguna de que la lepra sea propagada por otras maneras. Sin embargo, existe la posibilidad de que la enfermedad se propague ocasionalmente por otros medios diferentes al del contacto físico. Se puede usar la ropa del enfermo, la estera de dormir, las herramientas, etc., sin peligro alguno, con tal que sean lavados con agua caliente y con jabón, y que hayan estado en el sol por lo menos unas 24 horas. No hay peligro en visitar los hogares de los enfermos de lepra, ni aun en darles la mano, pero uno debe lavarse bien las manos después. No hay razón alguna para temer a la lepra si se toman en cuenta estas precauciones. Hasta aquí la cita del Dr. Leiker. La lepra era una enfermedad que no podía ser guardada en secreto por mucho tiempo. Se producía lentamente, pero por fin brotaba. Pero por otra parte, los flujos podrían ser guardados en secreto por toda la vida. Estos simbolizan los pensamientos del hombre, tanto como el hecho mismo del pecado visible. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esto tiene que ver con aquella parte de la naturaleza humana que es corrupta, que es inmunda, que afecta a otros. En Job capítulo 14, versículo 4 leemos, «¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie». Y en el Salmo 19:12 encontramos estas palabras, «¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos». El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18 declara, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Y también en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Tenemos aquí la naturaleza del hombre que es oculta. Es posible que nadie más sepa de ella. Sabemos que ésta se halla allí en lo más profundo del corazón. Sin embargo, este pecado secreto puede ser pasado a otros. Goethe dijo, «No he visto falta cometida que yo no sea capaz de cometer también». Y el Dr. Samuel Johnson declaró, «Cada hombre conoce algo sobre sí mismo que no se atreve a contar ni a sus más íntimos amigos». También el conde de Maistre dijo, «No sé lo que sea el corazón de un malvado, solamente sé lo que es el corazón de un hombre virtuoso, y es terrible». Y Séneca dijo, «¿Por qué es que no existe el hombre que confiese sus vicios? Es porque todavía no se ha desligado de ellos. Solo un hombre despierto puede contar sus sueños».
El que todavía sigue pecando, amigo oyente, no está dispuesto a confesar sus pecados. Es como un hombre que todavía está soñando. Una persona tiene que despertarse antes de que pueda contar su sueño. La maldición del pecado ha afectado el poder del hombre en su propagación de la raza. El hombre solo es capaz de producir según su género. Un pecador solo puede engendrar pecadores. La misma fuente de la raza está contaminada. Muchos de estos flujos mencionados en este capítulo están relacionados a los órganos generativos de la raza. Por la mayor parte, tenemos referencias aquí a las enfermedades sociales o venéreas. Hay tanta suciedad y contaminación relacionada a los pecados sexuales que si conociésemos todos los resultados, veríamos que originan situaciones realmente aterradoras. El salmista en el Salmo 51, versículos 7 y 10, dice: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy en día se habla tanto de la supuesta nueva moralidad, pero es interesante notar que esta nueva moralidad sigue produciendo las mismas enfermedades viejas. Hoy en día las enfermedades sociales, las enfermedades venéreas, están aumentando en una proporción alarmante. Están alcanzando proporciones realmente epidémicas en muchos lugares. Así es el pecado, aún en secreto. Le roba a una persona el gozo de su salvación. Parece extraño que Dios hablara tanto en cuanto a un tema tan repulsivo. Sin embargo, este capítulo le da al hombre una vista panorámica de la extrema perversidad del pecado. Al considerar este tema, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde dice: Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 15. Como dijimos, el tema central es la purificación de los flujos, y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, los flujos del hombre, versículos 1 al 18. En segundo lugar, los flujos de la mujer, versículos 19 al 30. Y en tercer lugar, la repugnancia y los reglamentos de los flujos, en los versículos 31 al 33. Comencemos pues con los flujos del hombre. El primer versículo de Levítico 15 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Ahora notemos primeramente que Dios se dirigió tanto a Moisés como a Aarón. En el capítulo anterior, donde la ley para el leproso estaba bajo consideración, Dios se dirigió solamente al legislador, Moisés. Aarón, como sumo sacerdote, era un cuadro profético de nuestro gran sumo sacerdote. Solo el Señor Jesucristo puede dar el consuelo y la comprensión a los afligidos, al mismo tiempo que les extiende su misericordia y su gracia. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted puede leer por sí mismo las siguientes citas: Hebreos 4, 14 y 15, y también Hebreos 2, 17 y 18. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 15 de Levítico. Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Este lenguaje gráfico revela cuán nauseabunda, asquerosa, detestable, ofensiva, impura, repugnante y totalmente corrupta y corruptora es la naturaleza humana. La materia o la pus del pecado es lo que brota en el corazón humano. Lo podemos ver en todo nuestro derredor. La contaminación está aquí. No podemos estar con otros en este mundo, amigo oyente, sin que nuestras vidas reciban sus efectos, porque la naturaleza humana no solo es corrupta, sino que también es corruptora. Usted y yo, amigo oyente, nos influenciamos el uno al otro. Usted influye sobre mi vida y yo sobre la suya. No puede ser de otro modo. Usted, amigo oyente, es predicador, aunque no lo sepa, porque está predicando por medio de su vida.
Había una vez en una iglesia una dama muy piadosa que tenía un hijo que le gustaba emborracharse. Vivían no muy lejos de la iglesia y se sabía cuando estaba borracho el muchacho por su manera de caminar en la calle. Su madre se angustiaba mucho por todo esto y se sentía mortificada y avergonzada. Así pues, pidió a su pastor que hablara con su hijo. Poco después el pastor vio al muchacho en la calle y lo llevó a su estudio para hablar con él. El pastor le dijo lo despreciable que era, le llamó pecador y sinvergüenza, le llamó de todo, y el muchacho simplemente se quedaba con la cabeza inclinada, aceptándolo todo. Luego el pastor le dijo, ¿no sabes que tú estás predicando por medio de tu vida? El muchacho, levantando la cabeza sorprendido, preguntó, ¿me está usted llamando predicador? Cuando el pastor le respondió que en efecto estaba llamándole predicador, el muchacho se levantó como pudo, considerando que estaba borracho, y quería pelear con el pastor. No le gustó en ninguna manera que el pastor le llamara predicador, pero no le importaba que le hubiera llamado pecador y sinvergüenza. Bueno, amigo oyente, no importa quién sea usted, usted es predicador. Está predicando algún mensaje mediante su vida. Usted, amigo oyente, está influenciando en la vida de los demás. La naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo todavía lleva su vieja carne pecaminosa. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que tienen interés en las ceremonias religiosas. Observan cuidadosamente estas ceremonias religiosas, pero tienen un corazón que es tan sucio como lo peor. Amigo oyente, todos tenemos aquel tipo de corazón, a menos que haya sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Santiago, en su Epístola Universal, capítulo 1, versículos 14 y 15, presenta esta verdad en forma muy práctica. Leamos este pasaje. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Pero antes de cerrar este espacio, le recomendamos leer los próximos versículos de este capítulo 15 de Levítico, lo que le permitirá estar informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita.